esos pañuelos verdes apoyando esta nueva presentación de un proyecto de ley en favor de la legalización del aborto. Vamos a hablar de ese tema y una mirada política sobre esto con Josefina Mendoza, joven diputada por Cambiemos, diputada nacional, la más joven, 25 años, ahora 27 ahora ya. 27, sí. Muchas gracias, Josefina, por estar aquí. No, gracias a vos, Luciana. A un día de la Convención Nacional de Radicalismo, Sí. también vamos a hablar de algunas de esas cuestiones. Pero hay una primera idea aquí que es llamativa, que es que el tema de la legalización del aborto no ha sido abrazado por ninguno de los grandes nombres que se están discutiendo en la opinión pública como precandidatos o candidatos potenciales. No ha sido abrazado este tema, esta agenda de género tan clave para más de la mitad de la población. ¿Por qué? ¿Cómo ves esto, Josefina? Bueno, yo creo que, a ver, la discusión que se dio el año pasado, después de la 7ª vez de presentación del proyecto de despenalización y legalización del aborto o interrupción voluntaria del embarazo de parte de la campaña y que año a año iba cosechando cada vez más firmas de diputados, pero cada vez, sobre todo, mucho más apoyo de la sociedad y de organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, organizaciones sociales, hizo que el año pasado se abriera, ¿no?, la discusión y sobre todo que la política lo tomara. Yo creo que fue, y es para destacar, la apertura de sesiones en Congreso el 1 de marzo del año pasado, donde el presidente dice justamente que... un segundo, voy a pedirle al control que me saquen la música del oído, porque si no me distraigo. Gracias. No, creo que fue un gran paso para la discusión de este tema tan importante y una deuda para la democracia, ¿no? Que el presidente en la apertura de sesiones haya dicho es importante que este año se debata en el Congreso la despenalización del aborto, independientemente de su posición política. Creo que estuvo muy bien que Cambiemos encabezara esa discusión o que abriera la posibilidad, porque está claro que en el Congreso antes no se había discutido por falta de voluntad política de las mayorías, ¿no? También es cierto, como vos decís, que la mayoría de los candidatos o precandidatos que encabezan las diferentes alternativas para este año electoral o no se posicionan o se posicionan en contra. Claro. Yo creo que eso tiene que ver con que algunos interpretan que como sociedad no estamos preparados para dar esta discusión. Yo creo que no es así. Incluso el año pasado, cuando yo en mi discurso en la sesión en la que tratamos aborto, lo dije sin arrogarme esa representación. Yo soy la diputada más joven de la Cámara y quiero representar a esos jóvenes que están a favor de esto, entendiéndolo como un derecho y como una libertad para las mujeres, y que son más del 70% de los jóvenes de nuestro país. Josefina, tengo algunas preguntas a partir de esta primera respuesta. Hay una primera cuestión que es cierto que el presidente Mauricio Macri tuvo la voluntad política de invitar a la sociedad a debatir esto y de llevar el proyecto a diputados. Ahora, su no toma de posición terminó perjudicando, no sé en qué porcentaje, cuánto peso tuvo no posicionarse en relación a una postura que, bueno, si la habilitó, podemos imaginar que quizás estaba a favor de la legalización, nunca estuvo del todo claro. Terminó de alguna manera perjudicando a la aprobación del proyecto y produjo otro efecto colateral, que es que visibilizó y empoderó de alguna manera a la posición autodenominada provida. ¿Estás de acuerdo con ese análisis? A ver, yo lo que creo es que lo que quedó en evidencia con la no aprobación del aborto el año pasado, sí se aprobó en diputados, no en el Senado, y justamente lo que queda en evidencia es la falta de presencia de jóvenes y de mujeres en la conformación de las cámaras. Ojo, con esto no digo que ser joven y ser mujer significa, pero sí es la mayoría. Claro. Y eso quedó en evidencia sobre todo en el Senado, ¿no? Con una conformación que representa en su mayoría a sectores más conservadores, a provincias que históricamente han estado más vinculadas con la Iglesia o con distintas religiones, y que eso hace que la discusión no haya podido avanzar en términos de haberse aprobado el proyecto. Yo lo que creo es que lo que también queda en evidencia es que necesitamos que la política tome este tema entendiéndolo como un tema de salud pública y de acceso a derechos. Porque después, termino con esto, lo que terminamos viendo es que la consecuencia de la no aprobación del proyecto es que
automáticamente se empezaron a conocer cada vez más casos de niñas y de mujeres que morían a causa de un aborto mal practicado, ¿no? Y en definitiva es eso, es un problema de salud pública. Josefina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, durante su largo mandato, aún teniendo mayorías parlamentarias, no habilitó el Congreso. Y otro de los efectos colaterales de la no sanción del proyecto el año pasado fue que, aunque Cristina Fernández de Kirchner votó como senadora a favor de la legalización, ya a la hora de, de avanzar los tiempos electorales, convocó tanto a las mujeres verdes como a las mujeres de pañuelo celeste. Ese tipo de convocatoria en relación a un tema que divide aguas, ¿beneficia o no en términos políticos a esta discusión? Y a ver, yo creo que hay una realidad y es que estos temas, si bien dividen, deberíamos encontrar desde la política la mejor forma de encontrar las herramientas para que esta discusión se convierta en esto, ¿no? En entender e interpretar que es un tema de salud pública. Porque si no, claro, se termina dividiendo, se termina generando otra grieta, como la que vimos el año pasado, pero donde también uno veía que más del 60% de la población argentina estaba de acuerdo con que una mujer no tenía que ir presa por abortar. Entonces, no la penalización. Exacto, había una despenalización en los hechos, ¿no? No en la ley, pero sí la sociedad entendía que una mujer no podía ir presa por abortar. ¿Cómo es la estadística en relación a la legalización? Bueno, con la legalización había, no tengo el número exacto, pero está claro que había una discusión, ¿no? Y incluso había una discusión si tenía que ser gratis o no, porque justamente el lema es aborto legal, seguro y gratuito. Pero bueno, también creo que tiene que ver con discusiones de fondo que nuestra sociedad muchas veces no se anima a dar, ¿no? Y que en definitiva es un problema que afecta mucho más a las mujeres más vulnerables y con menos recursos. Josefina, en la Convención Nacional del Radicalismo se aprobó la paridad, ¿no?, de género en las listas, en los cargos políticos. Ahora, las mujeres de este año electoral no pelean este tema, el derecho, la discusión, digo, más allá de dónde uno se ubique, si a favor de la legalización o en contra de la legalización. Lo llamativo es que ni la expresidenta, ni María Eugenia Vidal, ni, no sé, qué otras mujeres están, Margarita Stolbizer, bueno, tu caso, Carolina Stanley, que también se la menciona como posible candidata, la vicepresidenta actual. Es decir, no hay ninguna mujer que diga que en los 10 puntos de consenso, por ejemplo, que Cambiemos elaboró, en los 10 puntos de consenso o más que Lavagna elaboró, se ponga algo de agenda de género. Eso es un problema de las mujeres que están haciendo política. No, a ver, yo creo que con diferencias y con matices, en general somos muchas las mujeres las que ponemos la agenda de género al frente de la discusión. Quizás la responsabilidad de elaborar estos puntos de consenso es tanto de quienes llevan adelante hoy políticas de, bueno, obviamente de quienes están al frente de distintas políticas, pero también de los dirigentes y referentes de la oposición, y tal vez quienes estamos por ahí en otra línea de responsabilidades, pero que tenemos la enorme responsabilidad de representar desde la Cámara de Diputados, por ejemplo, tenemos que consensuar una agenda de género, ¿no? Que estuvo claro que el año pasado hubo consensos a favor del aborto y hubo consensos en contra del aborto. Claro. Hubo bloques en los mismos bloques. Ahora, lo interesante es que el año pasado la agenda de género estaba dominando la escena de la opinión pública. Este año está completamente desaparecida. Bueno, justamente, mira, en un año electoral. Lo que yo estuve diciendo hoy, me hicieron algunas entrevistas por el tema de la convención. Remarqué la importancia de haber aprobado ayer en la Convención Nacional la paridad de género. Parece una antigüedad casi, Parece una antigüedad. Llegó de hecho, muy tarde se había tratado en la convención anterior. Lo que está claro es que nosotros necesitamos que los partidos políticos tengan un compromiso, porque si no las mujeres no podemos instalar en una agenda, las mujeres que hacemos política, si en nuestros partidos no se respeta la paridad y no tenemos la posibilidad de encabezar ciertas discusiones, porque también terminamos, si no, siempre hablando nosotras de género. Claro. Tiene que hablar el partido de género y nosotras tenemos que hablar de otros temas de la política también. Josefina, una de las decisiones importantes del documento consensuado ayer tiene que ver con la conformación de esta mesa de acción política que va a liderar Alfredo Cornejo para terminar de negociar los
detalles claves con el macrismo y con el ARI dentro de Cambiemos. ¿Cuántas mujeres hay en esa mesa de acción política? Mira, trascendieron algunos nombres. A ver, primero sí se definió que van a estar los 3 gobernadores. Tenemos 3 gobernadores varones. Sí. Entre los nombres que trascendieron de los otros 3 que define el Comité Nacional, hay un solo nombre de una mujer, que es Alejandra Lorden. ¿Y dónde está entonces la paridad que ayer celebraron? Justamente fue lo que muchas planteamos ayer. En esa mesa de acción política, que es la que tiene el poder de negociación de Cambiemos a partir de ahora, y fíjate otra cosa. Una mujer. Cada vez que se le pregunta a algún radical, algún referente del radicalismo sobre si vamos a exigir, por ejemplo, la vicepresidencia, la realidad es que nunca se habla de mujeres. Claro. Y me parece que, además de todo lo que hemos avanzado las mujeres en el radicalismo, porque ayer lo propusimos, lo sometimos a votación, salió por aclamación la paridad, ahora no tiene que quedar solamente en un evento, en un acto donde aclamemos la paridad, pero después no se concreten los hechos. ¿Es un partido machista el radical? La política es machista, el radicalismo, por supuesto, que tiene comportamientos de ese tipo, es el partido más antiguo, de hecho, de la política argentina. Creo que tiene muchas discusiones para darse hacia el interior. Este año es clave, porque lo vamos a ver en la conformación de las listas, que efectivamente las mujeres tengamos el lugar que hemos conquistado. Hay muchas mujeres en el radicalismo, senadoras, diputadas, mujeres que tienen no solo trabajo legislativo, sino territorial, que están a cargo del partido en distintas provincias y demás, que tienen mucha trayectoria y mucho para trabajar por delante. El problema que tenemos es, como en la mayoría de los partidos tradicionales, hay una especie de tapón, ¿no?, donde las mujeres no podemos avanzar o no hemos podido hasta ahora avanzar más allá y estar a cargo de la dirigencia del partido a nivel nacional, pero fundamentalmente de la toma de decisión, porque en definitiva lo que estamos reclamando es que no sean solamente los hombres los que tomen decisiones, porque nosotros acá estamos, y estamos en la tele, y estamos en el Congreso, estamos en la calle. Pero la cuestión de ejercicio del poder dentro de las estructuras partidarias. Porque estamos, no es que no hay mujeres en la política. La paridad concedida por los varones no es paridad en absoluto. Exactamente. ¿no? El poder se toma, no y tampoco estamos para estar en una foto, o sea, queremos tomar decisiones. Sienten las dirigentes radicales que hay una instrumentalización de las cuestiones de género para hacer pasar como, bueno, nos estamos modernizando, pero que en realidad en lo estructural, en el modo en que se distribuye el poder, no hay una paridad tal. Algunos hombres del radicalismo yo creo que acompañan esto y están convencidos que es momento también, ¿no? Estamos en el siglo de la mujer, o sea, ¿no? Y otros sí, claramente se ven porque hay una presión, ¿no?, también desde la política, de las mujeres que nos organizamos, y que también costó porque muchas veces las mujeres pensamos que la que está al lado es más una competencia que una compañera, y esa sororidad que muchas veces se habla pero no se practica, me parece que es lo que ha hecho que no lleguemos antes. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, bueno, tiene el mérito de haber sido elegida 2 veces presidenta de la República, una mujer, es un mérito histórico. Ahora, ¿crees que el modo en que ejerció su liderazgo está alejado de una lógica de sororidad como vos definís? ¿Es un modelo a vos de liderazgo una mujer como Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que, a ver, yo he sido crítica, bueno, no solo de su gobierno y demás, sino de su forma claramente de ejercer el liderazgo. Creo que ella tiene un liderazgo un tanto autoritario, por más que suene fuerte la palabra, creo que es muy, no solo verticalista, está claro que conduce, y por eso sí la admiro, porque es una mujer que conduce un movimiento en la Argentina, y de hecho fue presidenta por eso, pero también creo que no supo a su vez, más allá de que hay muchas militantes del kirchnerismo muy reconocidas, no supo un poco generar hacia adentro del kirchnerismo otros liderazgos o dar lugar a otros liderazgos, y no, de hecho se ve, ¿no?, porque siempre hablamos de candidatos hombres. Sí, las fotos del kirchnerismo son todos varones. Exactamente, creo que también es el desafío que tenemos las mujeres, las que tenemos hoy la posibilidad de representar, de ejercer la política, de hacer lo que nos gusta, de abrirle paso a otras mujeres. Y lo que te decía antes, no entendernos como una competencia, sino acompañarnos, porque si llegó una podemos llegar todas. Creo que ese es
el desafío. Josefina, del lado de Cambiemos hay más mujeres en posiciones de poder, por supuesto en la provincia de Buenos Aires, la elección única que ha ganado ese hecho histórico único protagonizado por María Eugenia Vidal, pero también hay ministras en el gobierno. Ahora, muchas de ellas se han definido en contra de la legalización del aborto. ¿Cómo lees ese posicionamiento? Bueno, yo creo que, a ver, más allá de que sean mujeres, ¿no? Por supuesto que uno entiende al tema, a la discusión y al aborto en sí como un derecho, como una oportunidad de las mujeres de decidir sobre nuestro cuerpo y también como una libertad, ¿no? Como toda una discusión que trae muchas cosas a colación. Por supuesto no comparto los posicionamientos, pero también creo que tiene que ver con un desafío de la política en general de entender la magnitud de este tema, porque también podemos decir, no sé, Cristina gobernó durante 8 años y nunca impulsó que se diera esta discusión. Y de repente, cuando estaba en la oposición, intentó encabezar el movimiento por la legalización del aborto. Entonces yo creo que las mujeres también tenemos un desafío en ese sentido y la política ni que hablar en general. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Josefina, por esta conversación tan interesante. Un año clave para la agenda de género de las mujeres. Esperemos que tomen la bandera las políticas que tienen la oportunidad de tallar en el poder ahí cercano a los líderes varones. Gracias. Vamos a un corte en la repregunta, Noticias a Fondo, y enseguida volvemos.